Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos todos. Espero que todos ya estén muy concentrados aquí esperando esta charla que vamos a tener. Pues sean todos muy bienvenidos. Vamos a hablar hoy un ratito sobre las medidas tributarias que con motivo del COVID el gobierno nacional ha expedido. A través de nuestro canal de Empresa Online queremos compartir toda esta información, que espero que todo sea muy claro. Evidentemente, si tienen preguntas, pues pueden ir haciéndola, y pues, aunque mejor para el final, pero si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, pues vamos a mirar si vamos respondiéndolas. En nuestro interés de Empresa Online, acompañar a las pymes y micropymes con nuestros expertos en áreas contable, financiera, tributaria y legal, de sistemas de gestión, mercadeo, digital, TI, cloud y ciberseguridad, pues desde esta nueva realidad que nos ha tocado enfrentar, circunstancias que por supuesto nadie esperaba, y pues por las que ahorita estamos teniendo una serie de consecuencias que seguramente será por un tiempo bastante indefinido. No sabemos hasta cuándo, ¿cierto? Ya todo lo hemos escuchado, ya todo lo sabemos. Es momento de reinventarnos, de actuar de otra manera, de vivir de otra forma, de compartir de otra forma. Y pues aquí entonces se fortalece nuestra razón de ser de Empresa Online, y es crece con nosotros. Deseamos caminar con ustedes, construir una nueva historia para sus negocios, sus empresas, y hacia la transformación digital que ya nos tocó. Ya sabíamos que estaba, ya seguramente muchos estábamos ahí con esta nueva realidad de la era digital, pero pues ahora ya nos tocó bien a la fuerza. Sin más nada que agregar por ahora, pues voy a iniciemos nuestro webinar. Mi nombre es Marta Patricia Mora, soy contador público, especialista en recursos humanos y desarrollo organizacional. Llevo más de 20 años trabajando en el área contable, tributaria, financiera, en empresas de diversos sectores, y asesoro con independientes. Soy consultora independiente para varias entidades. Entonces vamos a hablar básicamente de estas acciones que tienen que ver con lo tributario, aunque también enumero, hablo de algunas cosas laborales sin entrar a detallar, porque pues yo no soy experta en ese tema, seguramente ninguno, pero en el laboral sí que menos, pero sí hay algunas cositas que son importantes resaltar para las empresas. Entonces voy a empezar por comentarles que en este momento ya tenemos que estar muy alertas a todas las informaciones que tengamos que llevar a cabo. Fíjense que anoche el presidente anunció unas medidas, pero todavía no han salido los decretos del apoyo a los empresarios con el 40% del valor de los salarios mínimos, las nuevas fechas para presentación de los impuestos, pero como les digo, ahorita hace 10 minutos que estuve consultando la página SIUN del Estado y todavía los decretos no han salido. Salió el decreto de la declaratoria de la emergencia económica, social y medioambiental, pero no han salido los decretos que permitan saber que ya estamos en una nueva fase para la presentación de las declaraciones tributarias. Yo tengo acá, que ya se las voy a presentar,
una serie de información que extraje de esta página de la Presidencia de la República, donde se están colocando todos los decretos que están saliendo con ocasión del COVID. Y pues evidentemente lo que hice fue hacer una selección de los temas que me parecieron más importantes para que habláramos y tocáramos hoy. En primer lugar, puse este de primeras porque es que este decreto o esta circular del ministerio tiene fecha del 24 de febrero. Ya aquí hablaba de los lineamientos mínimos que debía tener en cuenta las empresas sin haberse declarado aún el estado de conmoción de emergencia sanitaria. Y aún así ya aquí empezaba a dar lineamientos el Ministerio de Trabajo para los grupos de riesgo de contagios del COVID-19. Entonces, fíjese que del 24 de febrero, que me parece que el Estado, por lo tanto, el gobierno nacional ya tenía en mente, ya había visto que iba a tener que tomar medidas como las que estamos viendo en este momento. Aquí en esta circular el Ministerio de Trabajo le da a todas las empresas un lineamiento sobre la forma en cómo debe utilizar estrategias para continuar sus labores, pero tomando medidas de bioseguridad. También ahí le da alineamientos a las ARLs y les informa que tienen que implementar con las empresas los esquemas de información para que las empresas implementen todo su sistema de bioseguridad junto con su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ese me pareció como un punto de partida para todo lo que tiene que ver con la implementación de todas estas normas que ahorita están saliendo más y más para poder trabajar con la nueva realidad, porque esto ya es que tenemos una nueva realidad con la que tenemos que vivir, que es toda esta bioseguridad. Cada vez que usted salga entre todos sus espacios de la vida ya tendrán formas de protección para su salud y su vida. Quiero empezar entonces con este decreto del cual tiene relación con la facturación electrónica, porque ahí también, fíjense que ese decreto también fue antes de que se declarara el confinamiento, porque este decreto lo que hizo fue decir, oiga, hagan el favor y se ponen todas las pilas a facturar electrónicamente. A pesar de que aquí en este decreto, porque el decreto de facturación electrónica, con los nuevos plazos, con todo, es un decreto que tiene 800 páginas, salió el 5 de mayo. El 5 de mayo salió el nuevo decreto para poder, estoy colocando un poquito más grande esto acá, por si ustedes no lo alcanzan a ver y lo podemos mirar más en detalle. Este decreto que les estoy hablando acá fue el primero donde reiteró lo que ya muchos sabíamos respecto de la terminología de facturación electrónica, de los obligados, de los no obligados, de las condiciones de facturación para papel, de las condiciones entonces para esas personas que imprimen para papel, de las condiciones para los litográficos. Habló de un sistema de control de tarjeta fiscal, pero este sistema todavía no ha sido desarrollado. La DIAN tiene que sacar este sistema de control de la tarjeta fiscal y decretar exactamente cómo vamos a hacer este sistema de control. Como les decía, el 5 de mayo, o sea, antier, salió el nuevo decreto que, como les digo, tiene como 780 páginas, si no estoy mal, donde está diciendo
nuevamente todo, ratificando todo lo de la terminología de facturación electrónica, todos los obligados, los sistemas de facturación, todo, incluidas las condiciones para los facturadores, para los proveedores de facturación electrónica, porque lo que pasa es que evidentemente tienen que tener los facturadores electrónicos una serie de los proveedores, pues, que son estos intermediarios mediante los cuales uno como facturador electrónico utiliza ese medio para que vaya a la DIAN la factura. Ellos tienen que tener unas condiciones técnicas específicas para que puedan ser proveedores tecnológicos ante la DIAN, ¿sí? Entonces ellos ahí en ese decreto, por eso está largo, porque tiene todas las condiciones y todo. Lo que dice esa norma del 5 de mayo, ese decreto, nos obliga ya a salir a partir del 16 de junio. Pues ya, a partir del 16 de junio, la última fecha es el 1 de noviembre del 2020 para facturación electrónica. Pues por lo que hablábamos ahorita, definitivamente ya en nuestra realidad ya tenemos que hablar todo en cuestión digital y electrónica. Entonces todos tenemos que entrar ahí a todo el tema de facturación electrónica. Eso era preparándonos para los momentos que estamos viviendo. Bueno, luego vamos con el decreto 397. Este decreto lo que hace es una ayuda para todos el sector de turismo. El sector de turismo, como muchos otros sectores, casi todos los sectores tienen una parafiscalidad. Alguien en cada uno de su sector tiene una cuota que tiene que pagar en aquel momento, anual. Para los que fueron los primeros grandes afectados del sector turismo, todo ese gran sector de hotelería, de restaurantes, bares y todo esto que tiene que ver con el sector turismo, todo ese sector que son los primeros afectados, como digo, tienen una parafiscalidad que pagar. A ellos les dieron un plazo adicional, porque ese lo tenían que pagar en marzo, abril creo, y les dieron hasta el 29 de julio para hacer ese pago. Luego tenemos acá el decreto 398, que este decreto lo que hace es también darle elementos a las empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones de actas de asamblea, de renovación de cámara, de inscripción en el RUP, los RUES, todas estas cosas, ¿sí? Entonces lo que dijo este decreto fue, vea, autorizamos a que haya reuniones virtuales. Evidentemente tiene que tener unos requisitos porque pues no es fácil que, por ejemplo, aquí en esta reunión, ¿quién me está tomando nota de las personas que están presentes? ¿Cierto? Eso tiene que hacer las empresas para que sus reuniones de sus actas de sus reuniones, sean válidas. Tienen que tener la claridad de que la reunión sí es válida porque están las personas que, de acuerdo con sus, por supuesto, con sus estatutos y con la ley, es válida la deliberación de esa reunión. Entonces, este decreto, eso es lo que dijo, que era válido que hubiera reuniones virtuales cumpliendo X requisitos. ¿Cómo? Avisar con antelación, que la reunión que iba a hacer, claro, como este decreto fue antes de que se declarara el confinamiento, pues lo que dijo fue, oiga, si no alcanzan a hacer la reunión presencial, pueden hacerla virtual, cumplan X, Y, Z requisitos, que ahí están claros los decretos. La verdad es que solo hay un decreto que es muy enredado, pero todos los demás decretos, la verdad, son
muy claros en las indicaciones sobre los procedimientos a llevar a cabo para la ejecución de lo que está mandando el decreto. El decreto 401 lo que nos habla es de los contenidos y los formularios para las declaraciones y los plazos, porque había algunas cosas ahí pendientes de arreglar con respecto a la sobretasa de las instituciones financieras. Las instituciones financieras para el año 2020 tienen que pagar una sobretasa. Ellos tienen que pagar una sobretasa bimestralmente, entonces ahí habían unos aspectos que la ley 2010 había decretado o había puesto en su articulado, y este decreto lo que hace es decirle cómo tienen que hacer para los pagos de estos impuestos. También habló sobre los plazos para los pagos de los impuestos de todo el mundo, pero este decreto ahí en eso fue derogado, porque posteriormente hubo otro decreto que ya, el que es un poco confuso, que ya dijo cómo va a establecer las fechas de pago. Ayer el presidente y el ministro anunciaron los nuevos plazos, pero no hay un decreto todavía. Dijeron a final de año, pero ¿qué es a final de año? ¿Septiembre, octubre, noviembre, diciembre? No sé. Todavía no está el decreto publicado para saber exactamente qué era a final de año. Yo me imagino, de acuerdo con lo que escuché a un colega esta mañana, que la declaración va a ser de todas maneras ahorita en junio, pero los pagos sí van a ser al final de año. Aquí este decreto también dio unos plazos para el régimen simple de tributación. Ese es un régimen que existe desde la ley 1819 del 2018, que empezó a regir el año pasado. Ya existe este régimen con la 2010 del año pasado, que volvió a salir para este año para corregir esas cosas que habían quedado mal de la anterior. Ese régimen fue mal regulado. La verdad es que tiene muchas cosas buenas, podría ser una buena opción para algunos empresarios, pero ese es un tema que tenemos que tratar en otra conferencia, porque es igualmente largo, es igualmente interesante ver, pero podríamos ver más adelante para los empresarios, personas naturales que tengan empresa funcionando y que puede ser un alivio de pronto dependiendo de la actividad y tal. Ese es un régimen interesante, pero hay que verlo más. Y el IVA, que es importante, una cosa ahí es que ayer justamente alguien me llamó a preguntarme sobre esto, y es que el IVA hay que presentarlo. Lo que hay es que pagarlo hasta el 30 de junio, pero no es que no se presente o que haya plazo de presentarlo hasta el 30 de junio. No. Hay plazo de pagarlo sin ningún interés hasta el 30 de junio. O sea, ahorita que empiezan el martes los nuevos vencimientos del bimestre marzo-abril o el cuatrimestre enero-abril, dependiendo de lo que le corresponda a cada entidad, esa declaración hay que hacerla, pero se paga máximo el 30 de junio. En eso quedó vivo este decreto. Bueno, eso era lo importante de decir de este decreto. Este otro decreto, que es el 410, habla y regula el tema de las importaciones de arancel cero para algunas partidas arancelarias. Básicamente tiene que ver con todo, obviamente, con todos los productos que sean necesarios para afrontar la emergencia sanitaria del coronavirus. Esto
hay que verlo porque pues por supuesto son varias partidas arancelarias, entonces hay que mirarlo para cada uno de los que tienen su importación y que saben cuáles son los elementos que necesitan esclarecer si tienen o no su arancel cero. También establece para las empresas de transporte aéreo de carga un arancel del 0%. Y este decreto sí dice muy claramente que va a estar vigente por 6 meses. O sea, hay que esperar a 6 meses para saber si lo ratifican, continúa o qué. Porque este es de los que es muy claro en decir que son 6 meses. El decreto 411 tiene que ver con el tema de las zonas francas. Lo que dijo este decreto, que por supuesto lo tuvieron que haber puesto en un momento ya en funcionamiento las empresas que se dedican a su tema de zona franca, lo que hizo fue autorizarle las labores fuera de la zona franca. Ustedes saben que las entidades que están ahí adentro no pueden salir a hacer un negocio. Si la zona franca está en Madrid, no puede irse ahí al pueblo a hacer el negocio. Ellos tienen que hacerlo ahí mismo. Entonces lo que hizo este decreto fue autorizarlos para que vayan y hagan los empleados desde su casa todas lo que tengan que hacer respecto de las labores de zona franca. Y inclusive ese decreto es súper, lo que yo les decía que la mayoría son súper claros. Ese decreto les dice que tienen que enviar la relación de las computadoras, por supuesto sabemos que con el IP y esas cosas que le hacen seguimiento a los computadores, para que la DIAN sepa qué personas y qué computadores están usando para este tipo de actividades. Tenemos el decreto 434. Este decreto lo que hizo fue ampliar los plazos para la renovación de las matrículas mercantiles. Las matrículas mercantiles que normalmente van hasta el 31 de marzo, pues los amplió hasta el 3 de julio, el RUB hasta el 5, hasta el quinto día hábil de julio. Y también habló de las reuniones de la asamblea. Pero a mí esta parte ahí me pareció que no es, este es otro decreto que me parece que es claro, pero me parece que es contradictorio en algo, y es que dice que las reuniones de asamblea se pueden hacer dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria o el día hábil siguiente a las 10 de la mañana de la fecha incumplida de la emergencia. Y ratificó todo el tema de las reuniones no presenciales. Pero para mí, ¿por qué es incongruente? Porque resulta que si el término para que yo renueve es el 3 de julio y resulta que yo a esa fecha no he hecho la asamblea, pues mis estados financieros no están aprobados, puedo caer en un default, en una falla, en un error, porque puede que la asamblea no me apruebe los estados financieros y haya que renovarlos, modificarlos o alguna cosa. Entonces, pues puede ser al lugar para una sanción o unos intereses o lo que sea, porque los estados financieros con los que se renuevan no son los que deben ser. Entonces, en ese sentido me parece que el decreto en eso ahí está como... Sin embargo, hay otro decreto más adelante que lo vamos a ver, donde dice que las asambleas se pueden hacer hasta el 30 de junio. El decreto 435 modifica los plazos para la declaración de renta también, nuevamente, pues porque el anterior había dicho, listo, van a empezar a declarar en tal fecha, les damos una semana más. Entonces, mediante este decreto vuelta y los corren otro poquito, que es, digamos, hasta donde estamos. Y habló del pago de la primera cuota del 50%, que es la confusión que hubo en algún momento, porque los decretos no fueron tan claros. También habla este decreto sobre las partidas arancelarias
para pagar impuestos de IVA e impuestos al consumo. Lo que pasa es que este decreto lo que dijo fue, de acuerdo con el código SIU, tales actividades que cuáles son, la de los bares, los restaurantes, todas estas actividades que tienen que ver con los servicios a una mesa, todas estas actividades pues pagan impuesto al consumo o pagan IVA. Les dijo que podían pagar el IVA hasta el 30 de junio o el impuesto al consumo del periodo enero-abril o marzo-abril. Este decreto ahí fue el primero que habló de esa posibilidad y quedó establecido así. Ustedes saben que estos decretos tienen fuerza de ley por el estado de emergencia. El decreto 438 lo que nos habla es de la exención transitoria, de algunos elementos. Aquí tengo que son exactamente 24 elementos que obviamente también tienen que ver con la atención en salud para la emergencia del COVID-19. Aquí es muy importante una cosa, y es que cuando uno compra sin IVA algunas cosas, pero vende con otro IVA y tal, se le puede dar un saldo a favor, ¿sí? Debido a esta exención. El decreto fue clarísimo y dice: el que a usted le dé un saldo a favor en esta circunstancia y en este momento no le da derecho a que usted pueda solicitar ese IVA como devolución. Solo lo puede compensar en declaraciones posteriores. Pues eso me parece muy importante aclararlo, porque de pronto hay gente que leemos muy rápidamente y creemos que ya como que sabríamos que me va a dar saldo a favor y entonces lo pido. No, como esto es transitorio, lo que dijo la norma fue: no me vaya a pedir eso como saldo a favor, porque no se lo voy a devolver, y más bien arrástrelo a periodos posteriores. También dijo unas cosas ahí claras de que hay que hacer en los sistemas, y es que debe incluir una leyenda en que diga que esta entrega que está condicionada por el tema de la atención a la emergencia sanitaria. Dice también que a todos los que hagan este tipo de ventas tienen que informar a la DIAN dentro de los 5 primeros días del mes posterior, por supuesto. De hecho, estos días, esta semana se está venciendo el término para los que en abril hayan hecho esas ventas, porque tienen que enviar una memoria de las ventas a la DIAN para que sepa a quiénes se vendió y a quiénes se compró. El incumplimiento de eso da lugar a esas sanciones. Este decreto también amplía el plazo para las entidades sin ánimo de lucro que tienen que hacer. Las entidades sin ánimo de lucro tienen que hacer a más tardar el 31 de marzo de todos los años una renovación de su inscripción como entidad sin ánimo de lucro ante la DIAN. Lo que hizo este decreto fue decirle: ya no tiene plazo hasta el 31 de marzo, va a tener plazo hasta el 30 de junio. Y acá este decreto dijo el máximo órgano de estas entidades, pero habló en general también de todas las entidades privadas, es antes del 30 de junio. A más tardar el 30 de junio deben hacer su reunión del máximo órgano que tengan, porque hay entidades que su máximo órgano es la junta directiva o la junta de socios, no necesariamente la asamblea. El decreto 462 también tiene que ver con todo lo que es estos elementos que es para atención de la emergencia del COVID. Aquí básicamente es como el alcohol y el gel antibacterial, bueno, unas cosas que lo que dice es que se prohíbe la exportación de esos productos porque hay que tener la demanda interna. Entonces,
Aquí hay una cosa bien singular con esto, y es que además le indica a quien comercializa estos productos en el país, le da un orden de prioridad a quien le debe vender. Por supuesto, las clínicas y hospitales son las primeras. Y dice inclusive en el decreto que se hará una fiscalización posterior para mirar que si las ventas, como tienen que mandar este informe donde dice a quién se le vendió, entonces ahí van a ver si las ventas en mayor grado fueron a la droguería o si fue al hospital, y por qué le vendió más a la droguería y no al hospital, si el hospital seguramente lo necesitaba. Va a tener ahí. Hay una cosa importante que sí quiero decir para todo el mundo también, y es que la DIAN va ahorita de hecho ya inició nuevamente la sección de fiscalización, ya inició a trabajar en forma. El 5 o ayer, no recuerdo, salió la resolución donde esos actos administrativos de la DIAN mediante los cuales había suspensión de términos, en esos ya volvieron a continuar. Ya se acabó esa suspensión. O sea, la DIAN va a empezar a fiscalizar todo lo que está pasando en este momento para poder, pues, hacer el control de todo este tipo de decretos que han salido, por supuesto. Porque pues las ventas y las compras no han parado en muchos sectores, y por supuesto sobre todo el sector de salud. Entonces la DIAN ya volvió a reiniciar su trabajo en todo lo que tiene que ver con el sector de fiscalización. Entonces es importante tener en cuenta que las ventas, cuando uno le mande este listado a la DIAN, tenga relación con todo el listado de cuál es el orden en que se debe enviar, en que se debe priorizar las ventas a las diferentes entidades. Aquí viene el famoso decreto 520, que fue un decreto que pues la verdad me parece, es una opinión personal por supuesto, muy mal redactado, porque tenía... Si uno redacta bien, la gente no tiene por qué leer 40 veces una cosa que uno ha escrito. Digamos que lo lea 2 veces, pero si uno lea y tenga que volver a leer y llegue a la última parte, ¿cómo así? ¿Esto qué tiene que ver con lo del principio y tal? Es lo que hace que uno diga, eso estaba mal redactado. Y tanto así, eso tenía que ver con los plazos para presentar y pagar los impuestos de declaración de renta, sobre todo. Tanto así que la DIAN tuvo que salir a sacar este concepto, el concepto 100, ¿sí? de la DIAN. Este concepto lo que hizo fue venir a decir, bueno, venga, qué pena con ustedes, venga, les aclaramos y les decimos cómo es que tienen que presentar y pagar las declaraciones tributarias. Entonces, ahí vino este calendario tributario que es el que está vigente, porque puede que ayer haya habido ese anuncio del presidente y del ministro, pero de todas maneras hasta este momento ese decreto no ha salido. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está lo que dijo el calendario, el decreto 520, aclarado con el concepto 100 de la DIAN, donde dijo fue, para los grandes contribuyentes opera así, tuvieron que haber pagado, pero es que era tan confuso el decreto que no ni siquiera era coherente, porque los grandes contribuyentes en febrero ya habían tenido que pagar su primera cuota, ¿sí? Ellos ya habían pagado su primera cuota. Y la segunda cuota, entonces, ¿cuál es el 45%? ¿Cómo hacemos? Bueno,
Entonces la Diana ahí con ese concepto vino y sacó y aclaró para poder ayudar un poco a que las personas hiciéramos bien la aplicación de ese decreto. Entonces, en este momento estamos así. La primera cuota que fue en febrero, la segunda cuota que fue hasta el 5 de mayo, y la declaración y pago de la tercera cuota que va a ser en junio. Seguramente lo que van a dejar es que sea la declaración y no el pago de la cuota, me imagino yo. Y para las personas jurídicas, supongo que como ya también se están dando las declaraciones, los pagos de las primeras cuotas, pues seguramente irán a dejar vencer para que todas las personas, porque si no, no sería equitativo, que es una de los principios de los impuestos, de la equidad. Entonces dejarán a terminar de que todos los contribuyentes paguen su primera cuota, y la declaración y pago de la segunda cuota seguramente se van a dar en esta fecha su declaración, pero el pago pues será, como dijo el ministro ayer, a final de año. Entonces es como está funcionando en este momento. Importante aclarar acá que ningún otro impuesto ha sufrido cambios, a excepción de lo que les comenté del IVA y el impuesto al consumo, pero los plazos para declarar siguen siendo los mismos, ¿sí? Los plazos para declarar no han variado. Usted tiene que declarar. Que un sector pague hasta el 30 de junio, sí, pero los demás sectores tienen que pagar en las fechas, presentar y pagar en las fechas del calendario tributario, ¿sí? Eso es importante aclararlo. Los plazos de renta a personas naturales pues no han sido cambiados todavía, porque pues eso no tienen, hasta ahora no hay efectos para nosotros de lo que tiene que ver con las personas naturales. Bueno, aquí seguimos entonces con nuestro tema de los decretos uno por uno. Creo que ya ahí les queda a ustedes claro el tema de la declaración y pago de las cuotas de las personas jurídicas y de los grandes contribuyentes. El decreto 530, este decreto también es claro, pero yo no sé la gente por qué se confunde, que resulta que dijo que les iba a hacer exención transitoria del GMF, el famoso 4 por 1000, a las cesales hasta máximo 2 cuentas, pero solo las cesales que tengan que ver con atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19. O sea, no es todas. O sea, si yo, por ejemplo, soy una ESAL que atiendo población discapacitada de, no sé, cualquier cosa, pues no, yo esa es mi población normal y no la estoy atendiendo en nada que tenga que ver con el COVID. Mi objeto en este momento no es atención de nada de lo que tenga que ver con el COVID, ¿sí? Entonces, esa exención es porque de pronto hay entidades a las que sí les dieron un dinero, hicieron unos proyectos para atención del COVID directamente y son ESALes, o sea, entidades sin ánimo de lucro, y esa plata sí está exenta del GMF. Tienen que informar a los bancos y además reportar a la DIAN cuánto es el monto que recibió, cuánto es el destino, quiénes son los beneficiarios, todas esas cosas, pero es solamente para la atención de población vulnerable de los efectos del COVID-19. El decreto 535, este decreto también muy importante. Procedimiento abreviado de devolución de renta e IVA. Ese decreto lo que hizo fue decirnos, bueno, entonces ustedes tienen unos
unos derechos unas personas, ¿cierto? ¿Quiénes tienen derecho? Tienen derecho los contribuyentes que en sus declaraciones de renta e IVA tengan saldos a favor. Y que no hayan solicitado la devolución. Mentiras, también los que las hubieran solicitado en el momento de que se declaró la emergencia y que hayan estado en ese proceso, ellos también tienen derecho a que la DIAN, algunas personas, esos carpetas, digamos, de su solicitud de devolución se van a fiscalización porque la DIAN tiene de hecho los decretos hablan de alto riesgo. La DIAN tiene esos contribuyentes que los declara de alto riesgo y entonces esos decretos tienen, esas personas, esos contribuyentes tienen digámosle que un procedimiento más largo porque esos contribuyentes los hacen una fiscalización especial, ¿sí? Entonces lo que dijo el decreto fue, suspéndanle esa fiscalización y devuélvanle la plática dentro de 15 días, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo a través de unos correos especiales que hizo la DIAN, hay que hacer una serie de documentos que normalmente se hacían por unos prevalidadores, ya no se van a hacer por los prevalidadores, sino que usted hace unos documentos de PDF, que me parece grandísimo porque pues gente que tiene 100 o 200 certificados de retención para verificar que uno sí tiene derecho a ese saldo a favor. Entonces todo eso en PDF, entonces me parece que es un trabajo ahí grande. Este decreto dice que está por todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Entonces realmente no había que salir a correr a hacerlo, pero sí los que tengan la posibilidad, que tengan todos sus certificados y todo esto, pueden salir a hacerlo. Y con 15 días posteriores a la fecha de la presentación. La verdad es que yo creo que la DIAN se va a tomar los 15 días hábiles, aunque la norma solo habla de 15 días. Cuando las normas no hablan de hábiles, se aplican los calendarios, pero yo creo que eso va a salir a corregirle de decir que son 15 días hábiles. No requiere de una presentación que hay que hacer para esas solicitudes de los saldos a favor en renta. Hay que hacer una relación de los costos y los gastos, ya no lo está requiriendo. También le pone como si yo voy a solicitar una devolución de renta, el 85% de los costos o gastos que yo voy a solicitar tienen que estar soportados con factura electrónica. Si no están soportados, es mejor que uno no se meta a hacer la devolución porque se los van a devolver y lo que pasa es que se la sancionan. Lo que les decía ahora, yo creo que la fiscalización de la DIAN va a estar alta y sobre todo en este tema de la devolución, la solicitud de devolución de renta y de IVA, va a estar la DIAN ahí como muy encima, pendiente de que sí sean de verdad porque tenían derecho. Esa relación de los costos y gastos que les dije ahora que no hay que mandarla, que dicen que no, el decreto dice que después de la fecha del levantamiento de la emergencia se tienen 30 días para enviarlo. Yo que le he recomendado a la gente y que he hecho, porque ya hice una persona natural y una empresa, es que lo envíen de una vez, porque a veces le olvida a uno, porque algo, y eso después tiene problemas con la DIAN para ese tema de fiscalización. Ese me parece un tema muy interesante para todas las personas que tengan saldos a favor, bien por IVA, bien por renta, bien porque también da por pagos en exceso o pagos de lo no debido, que pues a uno le puede pasar. Esta circular de la DIAN lo que hizo fue aclarar todas este decreto, pues cómo era que iba a ser la devolución, cuál era la forma, pidió unos manuales y puso cuáles eran las direcciones electrónicas donde usted tenía que mandar todos los documentos para poder hacer la presentación de la solicitud de la devolución.
Bueno, básicamente eso es lo que dijo esa resolución. Este decreto del 551 también lo que dijo fue, oiga, vea, voy a hacerles una extensión al IVA nuevamente, pero a estos bienes, son 211 bienes, ahí están en el decreto claritos. Y es lo mismo de lo del decreto 435 arriba, donde dijo, usted me tiene que rendir un informe a quién le vende, ¿sí? Y esas certificaciones que aquí lo coloqué tienen que estar firmadas por contador público o revisor fiscal. Estas son todas nosotros vamos a colocar en nuestra página estas memorias para que ustedes las puedan descargar. Bueno, porque aquí está el detalle. Lo que intenté fue detallar qué había en el decreto para que no toque, pues porque hay decretos de 35 páginas, de 38, donde las consideraciones son 20, pero que son muy importantes. A veces uno no lee las consideraciones y las consideraciones en un decreto son muy importantes tenerla en cuenta para entender por qué resuelve. ¿Sí? O sea, los decretos van un considerando y luego un resuelve, y uno tiene que leer esa parte del considerando para saber por qué es que le aplica. Entonces esto del IVA también es súper importante tenerlo en cuenta para todas las ventas que estemos haciendo, las entidades que tienen todo este tema de esta exención del impuesto sobre las ventas, que por supuesto son bienes con relación son bienes con relación a la atención de la emergencia. Una cosa, si alguien tiene una pregunta la puede escribir ahí en el chat, por favor, y pues vamos intentando resolverlas. O me las dejan ahí si quieren, si alguien tiene algún aporte que crean que dije algo que no debía o lo que sea, pueden dejarlas ahí en el chat. Esta resolución, esta es una resolución de la DIAN, donde lo que dijo fue, vamos a ampliar los plazos y se amplían así para las personas jurídicas, los plazos para la presentación. O sea, realmente ahí lo que hizo esta resolución fue decir, bueno, con respecto a los decretos 435, 420, vamos a dejar la presentación de las declaraciones así, ¿sí? Con más firmeza, digamos, que son estos plazos que yo les coloqué acá en nuestra presentación, aquí en nuestra presentación. Bueno, bueno, ¿qué más les puedo decir de los demás decretos? La resolución de la DIAN, donde dijo que a partir del junio 15 del 2020 empiezan a facturarse por facturación electrónica ya obligatoria, importantísimo. Esa es la resolución 0042 de la DIAN del 5 de mayo, por favor, para que la revisen, de los códigos SU. A partir del 15 de junio ya es obligatorio para X códigos la facturación electrónica. Bueno, también tenemos otros decretos reglamentarios donde nos habla sobre todo el tema del sector turismo. Bueno, para que su declaración de pago de su tasa que tiene que estar haciendo
se tenga que hacer en octubre. El decreto 568 es un impuesto que también creo por ahí, este decreto es como del 10 de abril, del 15 de abril. Este decreto dame un segundo, por favor. Un momento que tuvimos un problema técnico. Bueno, el decreto 568 por el cual se crea el impuesto solidario. Este decreto, como les estaba diciendo, creó en algunos momentos una confusión porque la gente creía que aplicaba para todo el mundo y no, realmente esto es para los servidores públicos y los pensionados públicos. Lo que hizo fue decir, el que gane más de 10 millones de pesos tiene un impuesto del 10% para aportar. Esta emergencia también creó una entidad que se llama el FOME, creo, qué pena, se me olvidó, es el fondo para atender esta emergencia. Y lo que hacen es que a través de este impuesto solidario y de otros que no los tuve en cuenta acá porque no me parecieron relevantes porque tiene que ver muy con las arcas del Estado. Este decreto lo que hace es decir, esta plática del favor y la ponen allá en el FOME, porque es para atender directamente la emergencia. Yo aquí también hice una rápida repaso sobre algunas circulares del Ministerio de Trabajo, porque también es muy importante para las empresas tener en cuenta que el Estado nunca ha dado autorización de suspensiones de contratos, ni de despidos colectivos, ni de o sea, todo el tiempo ha dicho vamos a proteger el empleo, vamos a proteger el empleo. Entonces hay unos decretos y unas circulares del Ministerio de Trabajo que son muy claros en decirle a las empresas no tienen permiso. Inclusive este decreto, el 488, lo que hizo fue decir si usted tiene o sea, lo que le hizo fue darle herramientas a la gente para que sepa o tengan más claro, porque eso ya existe, cómo va a hacer usted, qué puede hacer para que mantenga el empleo. Usted puede darle licencias remuneradas, ¿sí? Mediante este decreto lo que hizo fue como formalizar eso que ya había dicho, porque ya lo había dicho en unas circulares, pero las circulares no tienen fuerza de ley, obviamente. Entonces, mediante este decreto lo que hizo fue decir, óigame, todo lo que usted pueda hacer con el fin de proteger el empleo está permitido hacerlo porque usted puede pactar de manera concertada con su empleador, concertada, o sea, los dos tienen que estar de acuerdo a la forma en que vamos a hacer un nuevo contrato, digamos como una nueva forma de pago, por ejemplo, ¿sí? Porque no puede esperar, no, en ningún momento. De hecho, creó una unidad, aquí está, mírenlo, una unidad de investigaciones especiales, porque como para poder despedir empleados, todos los empleados de una empresa, por ejemplo, por efectos de esta emergencia, lo que hizo fue decir, oiga, no, ninguna seccional me da permiso. Yo aquí voy a hacer una unidad especial
porque lo que intenta es proteger el empleo. Entonces aquí están estas. Como ya estoy como corta de tiempo, les voy a comentar rápidamente algo que tiene que ver. Aquí vamos a dejar el link para que ustedes, si quieren, miren, lean esto sobre todo el tema de lo laboral, donde dice que el gobierno no ha autorizado en ningún momento despidos masivos y da como elementos para que uno pueda de otra forma manejar y conservar los empleos de las personas. Lo que quiero hablarles y comentarles es sobre las contingencias de esta emergencia sanitaria. Lo que pasa es que es importante, muy importante, tener en cuenta que los estados financieros del 2019 pueden tener cambios, no solamente en sus cifras, sino también las revelaciones que llamamos antes, o todavía se llaman notas de estados financieros. Es supremamente importante dejar la nota de esta emergencia, porque las empresas que se están afectando muchísimo pueden hacer cosas en sus estados financieros para que esta contingencia los favorezca. Lo que pasa es que ese es un tema también largo y que tiene que tener con ayuda del contador para que sepa cómo manejarlo, porque uno puede hacer manejos de sus activos de tal manera que el dinero que se está revelando que tiene una entidad en unos activos pueda ser revelado de otra forma, ¿sí? Hay una NIC que es la número 1 de las NIF, en su parágrafo 25, si no estoy mal que leí, le da la facultad a uno de que pueda, y esas normas están absorbidas en la legislación colombiana para que las entidades puedan hacer uso de ella, porque algo importantísimo, las empresas a 31 de diciembre del 2019, pues como nadie sabíamos que esta cosa iba a pasar, tenían unos estados financieros con base en que su gerente pues tenía un negocio en marcha, y ese es un principio contable, el negocio en marcha. Y en este momento puede haber muchas entidades que están pensando si se van a seguir o no. Entonces es muy importante dejar dentro de las notas o dentro de los valores, eso ya es criterio tanto contable, tributario y gerencial, de saber si van a dejarse los estados financieros como tales, porque el principio básico de negocio en marcha está en este momento en cuestión, porque no sabemos si va a seguir o no. Pues es posible que los estados financieros cambien, porque usted puede hacer una valoración de sus activos diferente a como estaba el 31 de diciembre de 2019, porque usted está pensando en liquidar, por ejemplo. Porque sus activos inventarios, que es su mayor rubro dentro de un balance, se le perdieron, porque eran susceptibles de que por estar durante mucho tiempo almacenados se perdieran, por ejemplo, o porque tuvo que salir a venderlos al precio que usted no creía que tuviera que venderlos, cosas así por el estilo. O sea, esa es la contingencia del cierre de balances. Me parece en este momento supremamente importante para analizarlo, para revelarle las notas a los estados financieros y para hacerlo parte de los estados financieros. Bueno, pues eso era todo lo que tenía para comentar, para decir. Luego espero a que hablemos de renta personas naturales, pero pues eso es otro momento. También del régimen simple de tributación, que es súper interesante, y los otros temas que tenemos con mis colegas socios de nuestra empresa, donde vamos a hablar sobre todo el tema de TI, o sea, tecnología, sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, todo el tema de bioseguridad, ciberseguridad, que es el tema que vamos a tener que enfrentar todos. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que
les haya gustado, les haya servido para alguna información de su trabajo o de sus decisiones que tengan que tomar. Y pues nada, nos vemos luego. Muchísimas gracias. Muy amables por haber estado aquí con nosotros. Buena tarde para todos.